buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de estos Facebook Live de Bufete Manuel Informa, que ya hemos tomado la práctica de presentarles distintos temas todos los jueves que sean de interés. En este caso, en la noche de hoy, quiero excusar primero al licenciado Rolando Emanueli, mi socio, que siempre me acompaña en estos Facebook Live. Se tomó unas merecidas vacaciones, así que por eso no nos acompaña en la noche de hoy. Estoy segura que debe estar sintonizándonos. Y me acompaña la licenciada Lindsay López Murillo. Estoy muy contenta de que sea nuestra invitada especial en la noche de hoy, porque la conozco desde que somos bebés prácticamente, estudiamos juntas en kindergarten, así que imagínense si la conozco bien. Y más que eso, es una abogada comprometida con muchísimas causas, con las causas sociales, y su trabajo también tiene mucho que ver en eso. Ella es la coordinadora del programa de manejo de desastre de servicios legales de Puerto Rico. Además, tiene muchísimos sombreros en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Me acompaña en la directiva de la delegación de Ponce, que de paso aprovecho para agradecer a la delegación por siempre compartir estas programaciones para ayudarnos a llegar a más personas. Lindsay y yo somos las delegadas ante la Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados y Abogadas en este próximo bienio. Así que, Lindsay, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y particularmente para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan en la noche de hoy a través de las redes sociales, y muy agradecida con la invitación que me extendiste, y también le agradezco mucho a Rolando, que se ha tomado las merecidas vacaciones, pero sé que siempre está incluido en este proyecto del bufete. Bueno, y el tema de la noche de hoy es un tema muy pertinente para la época a la que nos estamos enfrentando ya, aunque no hemos empezado a ver todo su apogeo. Le hemos titulado este Facebook Live En el ojo del desastre, prepárate para ayudarte, todo lo que debes saber ante la temporada de huracanes. Así que vamos a estar hablando con Lindsay en la noche de hoy sobre este tema, porque, como les dije, ella es la coordinadora del programa de manejo de desastres de servicios legales de Puerto Rico. Ella nos va a explicar un poco primero qué es servicios legales de Puerto Rico para aquellos y aquellas que no conocen de esta institución, y nos va entonces a explicar sobre el programa que ella maneja, que les anticipo es un programa que surge como consecuencia de las experiencias vividas por los huracanes Irma y María, y nos trae información muy valiosa de cosas que tenemos que saber para prepararnos, porque ya estamos comenzando el mes de septiembre, que sabemos que es el apogeo el pico, ¿verdad?, de la temporada de huracanes, que esperemos que no ocurra nada, que tengamos que lamentar, que no tengamos que enfrentarnos a un huracán fuerte en este año, pero sabemos que eso siempre va a ser una posibilidad en esta época, en cada año. Así que es bien importante que conozcamos qué cosas tenemos que tener presentes ante esta temporada, esta y todas las temporadas de huracanes, porque ciertamente hay muchos asuntos que vamos a discutir en la noche de hoy que muy probablemente no los hemos pensado, y que son cosas que nos pueden ayudar si en efecto tenemos que enfrentarnos a un huracán, y peor aún que tengamos algún tipo, ¿verdad?, de pérdida en nuestras propiedades, estructuras, etcétera. Así que vamos a, como siempre hacemos, una conversación. Ella es la protagonista, ella es la experta en este tema, así que por eso digo, estoy muy contenta de que ella haya estado disponible para que podamos servir, ¿verdad?, de puente para llevar esa información a todos y todas. Estaré pendiente de preguntas que puedan surgir en los comentarios del Facebook. Así que, Lindsay, vamos a empezar. Cuéntanos primero qué es servicios legales, quiénes son, qué hace servicios legales. Mira, Servicios Legales es una corporación sin fines de lucro. Nosotros atendemos casos civiles y administrativos de personas que tienen bajos recursos económicos,
Servicios Legales se creó en el 1966 como una iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, lo menciono, la delegación coauspicia, ¿verdad?, esta actividad, y me parece interesante mencionar que fue un brazo del colegio cuando inició bajo la iniciativa del expresidente Noel Colón Martínez. Luego, Servicios Legales se crea como una corporación, una entidad independiente sin fines de lucro, y ha seguido proveyendo servicio a través de los años. La forma en que nosotros, ¿verdad?, ofrecemos este servicio a personas de bajos recursos es tomando en consideración las escalas del nivel de pobreza a nivel federal. Como les dije, pues ofrecemos el servicio únicamente en casos civiles y administrativos. Tenemos 15 oficinas alrededor de toda la isla. Tenemos también oficinas satélites, y así pues atendemos a toda la población. Básicamente el 50% de la población de Puerto Rico cualifica para servicios legales de Puerto Rico, porque pues sabemos, ¿verdad?, que básicamente del 50 al 52% de nuestra población lamentablemente está bajo los niveles de pobreza. Y es importante que lo mencionas y ¿verdad?, recalcar el importante servicio que da esta corporación, servicios legales, porque hay un derecho constitucional a estar representado por abogados en casos criminales, y para eso está la sociedad de asistencia legal, y se proveen abogados no solamente a través de la sociedad de asistencia legal, sino porque es un derecho constitucional que tiene todo acusado de delito. Pero en el ámbito civil siempre hay una necesidad también para personas de escasos recursos, y servicios legales pues suplen para cubrir esa necesidad. Así que es muy importante el servicio que ofrecen a todas las comunidades y a la sociedad en Puerto Rico. Así que me quito el sombrero siempre contra los abogados, con los abogados y abogadas, ¿verdad?, que trabajan para servicios legales. Así que cuéntanos, Lindsay, vamos a entrar entonces en el proyecto que estás manejando. ¿Cómo se conoce el proyecto? ¿Cómo surge el proyecto? Aunque anticipé que tiene que ver con los huracanes Irma y María, pero cuéntanos más en detalle. El proyecto es un proyecto de apoyo a sobrevivientes de los huracanes Irma y María, los huracanes 2017. El proyecto nace como una iniciativa de servicios legales subvencionada por Legal Services Corporation, que es una corporación igualmente sin fines de lucro, que provee fondos federales que se les otorga a través del Congreso a diferentes programas alrededor de los Estados Unidos y los territorios. Casi todos los estados y territorios tienen programas de servicios legales que son subvencionados por la Legal Services Corporation. Cuando pasaron los huracanes Irma y María, el programa de servicios legales empezó bien rápido a ofrecer servicios. Fuimos la primera entidad que abrió las puertas a empezar a darle servicio a las personas necesitadas. Sabemos que los huracanes pasaron en septiembre, Servicios Legales abrió sus puertas en octubre 15 y rápido empezó a ofrecer el servicio, pero la realidad es que había mucha necesidad en la isla porque fueron huracanes de magnitud de categoría 4 y categoría 5, así que había mucha gente en necesidad. Durante ese primer año, solamente en casos de desastre, Servicios Legales atendió aproximadamente 4.900 casos, y 2.700 casos aproximadamente eran casos de propiedad, de problemas de título de propiedad, de problemas de vivienda, de problemas de poder justificar peticiones ante FEMA. Así que las oficinas estaban, ¿verdad?, cargando mucho trabajo. Así que al año siguiente se nos otorgaron fondos, se crea este proyecto de apoyo a sobrevivientes dirigido única y exclusivamente a apoyar personas que se hubiesen visto afectadas por el huracán Irma o el huracán María. El proyecto se aprobó en octubre del 2018, en noviembre del 2018 empezamos a trabajar con el proyecto con 3 metas en mente. La primera, pues apoyar a la comunidad afectada con servicios legales gratuitos en casos civiles y administrativos. La segunda, que iba muy atada de la primera, era el reclutamiento de abogados y abogadas voluntarias que sirvieran en el proyecto. Nosotros somos el bufete más grande que tiene Puerto Rico en términos de una entidad sin fines de lucro que ofrece este tipo de servicios, pero somos 99 abogados y abogadas, así que necesitábamos más manos que pudieran colaborar con todas las personas que habían sido afectadas. Así que una de nuestras metas con el programa era el reclutamiento.
que dicho sea de paso, ¿verdad? Tengo que mencionar que la licenciada Jessica Méndez Colbert, el licenciado Rolando Emanuel y la licenciada Gwendolyn Torres, los 3 abogados del bufete, son parte del proyecto y nos ayudan con esa encomienda. Y el tercer objetivo del programa era la educación comunitaria, el cómo prepararnos si volvía a ocurrir un desastre de esta magnitud. Así que así es que surge el proyecto. Ese tercer propósito que mencionaste es bien importante porque a pesar de que sabemos, ¿verdad? Vivimos en esta isla que todos los años está sometida a una temporada de huracanes, la realidad es que un poco Irma y María nos tomaron por sorpresa porque no habíamos tenido en nuestra generación, ¿verdad? Y más generaciones, unos huracanes tan fuertes como estos y no esperábamos la devastación y la destrucción de estos huracanes. Así que esa parte de orientación me parece fundamental y que es parte, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo ahora, porque entonces hay que continuar con esos esfuerzos de orientar a las personas precisamente para que no los coja desprevenidos. Pero cuando pensamos en huracanes, pues huracanes y servicios legales a veces como que no sabemos, no los podemos atar, no sabemos cómo encaja el asunto de la problemática que puede traer un huracán con la necesidad de un servicio legal. Así que me gustaría que pudieras explicarnos un poco qué tipo de casos específicamente atienden y que atendieron como resultado de la creación del proyecto que estás manejando. Seguro. Y antes de entrar de lleno en los casos, ¿verdad? Menciono, como decía, no habíamos tenido la experiencia, esta generación, de vivir un huracán de esa magnitud. Huracanes de esa magnitud que habían pasado por la isla eran San Ciriaco, San Felipe. Eso, la mayoría de las personas, quizás los más mayorcitos, pero nadie había pasado por un huracán categoría 4, categoría 5 en la isla. Te debe de pasar, como a mí, yo el que más así puedo recordar es George, que pasó en el 98. Y aun cuando fue un huracán devastador para la isla, fue un huracán categoría 2. Y imagínate todo el daño que sufrió. Yo tengo que mencionar que en el huracán George yo perdí el techo de mi casa y sé y viví de lleno lo que vivieron las personas cuando pasó Irma y María. Pues cuando pasó Irma y María, que pasaron como huracán categoría 4, categoría 5, pues fue terrible, ¿verdad? Aparte de eso, pues en esta ocasión perdimos las comunicaciones, no teníamos sistema de telefonía, no había agua, no había luz. Así que es bien importante también destacar que servicios legales se tuvo que reinventar porque el cliente va a pedirte servicio a tu oficina, pero en este caso tú reconoces que hay una necesidad palpable, real, vigente y que el cliente no puede llegar porque no tiene teléfono, no tiene comunicación, no sabe dónde queda la oficina, no sabe si la oficina está abierta. Así que en ese sentido, el servicio de que el abogado saliera a la calle a encontrarse en los centros de servicios con la persona que estaba necesitada para poderles decir, estamos aquí para ayudarte, fue esencial y sigue siendo esencial en estos momentos. Ni siquiera tenían internet para buscar en Google a ver dónde estaba localizada la oficina. Así que en ese sentido sí fue algo distinto a lo que ocurrió con el huracán George, porque para aquel tiempo había mucha gente que tenía teléfono de línea todavía. Así que pues no necesariamente perdimos las comunicaciones del todo, tampoco, aunque sí hubo mucha gente que estuvo mucho tiempo sin energía eléctrica, no creo que hayamos visto el caso de personas que hayan estado más de un año sin el servicio de energía eléctrica, que es un servicio, ¿verdad?, esencial y fundamental para todo ser humano. Así que definitivamente, pues sí, es algo que no habíamos visto en tanto tiempo. Y entonces, pues los casos, ¿verdad? Que cuando necesitamos un caso por este asunto de que vino un huracán y la destrucción y lo que me pudo haber ocurrido a mí personalmente, pues ¿qué tipo de casos estaba atendiendo entonces Servicios Legales y que estará atendiendo? Nosotros estuvimos y estamos atendiendo casos de vivienda, casos de propiedad, se atendieron casos de violencia de género. Cuando pasa un desastre, ¿verdad? En términos generales, los casos de violencia de género estadísticamente se disparan. ¿Por qué?
estás en la casa encerrado con tu compañero o compañera que es agresor, o porque te trasladas a un shelter, a un refugio, y estás conviviendo con otras personas y pueden surgir casos, ¿verdad?, en donde se genere violencia de género. Veníamos de un cierre también de escuelas, en donde niños fueron desplazados a otras unidades y cuando pasaron los huracanes a lo mejor perdieron sus servicios de educación especial. Tuvimos padres y madres custodios que dentro, ¿verdad?, de la agonía que causó el desastre, de no tener agua, de no tener luz, quisieron trasladarse fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Entonces tenían que bregar con las cuestiones de custodia para poder sacar a esos niños y esas niñas del país. Así que eso es otro asunto que estuvimos atendiendo, las custodias. También órdenes de protección por casos que se daban tanto en el hogar como en los refugios. Ese tipo de casos es el que estaba viendo servicios legales. La mayoría de los casos que vimos y seguimos viendo fueron casos de propiedad, casos de vivienda. Cuando FEMA se activó en Puerto Rico, nosotros nos encontramos con la primera piedra en el camino, y es que FEMA es una agencia estadounidense que tiene un sistema de derecho civil distinto al sistema de derecho civil que hay en Puerto Rico. Así que nosotros no tenemos un requisito de inscribir nuestras propiedades en el registro de la propiedad, y cuando FEMA llega se encuentra con esto, y hay gente que esta es mi casa, yo la he vivido siempre, es mía, pero no tengo un título de propiedad inscrito. Así que esa fue la primera piedra en el camino, y en eso pues Servicios Legales fue muy vocal en reunirse con FEMA, en explicarle la realidad legal de Puerto Rico y en poder desarrollar un documento que ellos aceptaran como válido, en donde las personas pudieran declarar que esa era su residencia, pero que no la tenían inscritas en el registro de la propiedad. Otro caso que ocurría mucho eran personas que vivían en terrenos rescatados. El término correcto es terrenos invadidos, a mí me gusta usar más el término rescatados. Viven allí, no tienen título, pero han vivido 10, 20, 30 años en esa propiedad, y quizás ahorita podemos entrar un poquito a explicar cómo funciona esto, pero la propiedad es mía, pero no tengo un título. Personas que han heredado la propiedad, pero nunca han hecho una declaratoria de herederos o no había testamento, y ha pasado de generación en generación, tampoco tenían título de propiedad. Pues todos esos asuntos fueron escollos ante FEMA para poder solicitar esa asistencia. Así que una vez uno pide asistencia, que la petición es personal, nosotros entrábamos en la parte de las apelaciones a FEMA. En el me denegaste ayuda porque dices que la vivienda es mía, pero yo sí tengo derecho sobre ella, y ahí entonces entraba a servicios legales a apoyar en las apelaciones ante la agencia de FEMA. Sí, que entonces no es solamente apoyar en el proceso de solicitar los servicios de FEMA una vez la persona ha tenido alguna pérdida, sino que también si FEMA denegó, pues entonces apoyar a la persona en ese proceso de apelación. Me imagino que los documentos son en inglés. Sí, FEMA tiene su página en español también, pero el problema que tuvimos específicamente con estos desastres, como dije, no teníamos comunicaciones. Entonces, FEMA tiene tres formas de solicitar. Tú puedes solicitar por teléfono, no teníamos comunicaciones. Puedes solicitar por internet, no teníamos comunicaciones. O puedes ir a un centro, que la realidad es que los centros de FEMA no abren inmediatamente. Luego que se declara el desastre, es que se abren los DRCs, que luego se convierten en CRC. Los DRC son los centros de recuperación de desastre, y luego los convierten en centros comunitarios de recuperación de desastre. Por eso es que van cambiando las siglas según cómo va transcurriendo el tiempo. Pero las dos formas esenciales de solicitud, pues, no existían. De hecho, las regulaciones de FEMA dicen que una vez que se declara un desastre, ellos dan 60 días para solicitar asistencia para esa solicitud inicial. Eso se extendió durante un año completo, porque como la gente no tenía forma de comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? Muchos familiares en Estados Unidos, en el desespero y el tratar de ayudar a las personas que habían sufrido en la isla, empezaban a llenar estas solicitudes por internet y no hacían el cambio a español. Y quizás las llenaban en inglés porque están viviendo allá, conocen el idioma, y las determinaciones, cuando le llegaban a las personas acá, les llegaban con cartas en inglés. No las entendían.
O quizás ponían una dirección, pero la persona se había tenido que mudar a otro lugar porque su residencia no estaba habitable, entonces las cartas no llegaban. Sí, y si no te llegó la carta, no respondiste, pues entonces SEMA te cierra el caso y no recibes las ayudas, ¿verdad? Que corresponden. Así que, o sea, imagínese usted haber pasado por el trauma de haber perdido su residencia, que se te haya metido el río dentro de tu casa, como yo que soy del pueblo de Añasco y los que son del oeste saben que ese río se sale y arropa el pueblo entero. Y en María fue fuerte, o sea, fueron inundaciones bien terribles. Y entonces encima de eso, uno tener que manejar la burocracia de FEMA y explicarle a un funcionario de FEMA que ojalá y hable español, pero vamos, a lo mejor lo mastica, que no entiende cómo son las cosas acá, y entonces uno no necesariamente sabe todos estos procesos de escrituras y de registro de la propiedad o de declaratorias de heredero. Entonces, pues uno lo que sabe es que esa es mi casa. Así que, ¿qué más yo le puedo explicar? Así que es para que vean la importancia del rol que tomó servicios legales al proveer y apoyar a estas personas en estos procesos que uno pensaría, bueno, pues es cuestión de llenar un formulario. Pues no es tan fácil como llenar un formulario. Así que esa es ¿verdad? La importancia de que estos servicios se puedan proveer y de manera gratuita también, que esa es otra parte importante, pues estamos hablando de personas que probablemente no tienen acceso a sus cuentas de banco porque perdieron sus ATH, perdieron todo, y entonces, ¿cómo pretendemos, verdad, cobrarle a una persona por asistirle para que puedan recibir ayuda económica para echar para adelante? Y que de hecho mencionas a los funcionarios de FEMA y otro, ¿verdad? De todas las piedras que se encuentran en el camino es que tú le solicitas a FEMA y FEMA te va a enviar un inspector a tu casa. ¿Qué pasa? Que FEMA se trae a sus empleados de Estados Unidos y subcontrata a través de agencias, subcontratan aquí, pero lo que hacen esos subcontratos vienen personas que vienen de Estados Unidos que en su mayoría no saben hablar español, que van a visitar a una persona que no sabe hablar inglés, que no se entienden, y es un derecho que tiene la persona reclamante que se pueda comunicar con esa persona que viene a inspeccionar su residencia. Otro problema que tenían es que no le dejaban la hoja de inspección. Si se la dejaban, no se la dejaban firmada para saber qué persona le había inspeccionado su residencia. Como hablé ahorita de las comunicaciones, cuando tú haces esa solicitud inicial a FEMA, tú tienes que poner una información de contacto para que FEMA se pueda contactar contigo y poder coordinar esa visita del inspector. Pues mira, yo puse un número de teléfono, pero no recibía la llamada porque no tenía comunicaciones. Entonces, entre los estatutos de FEMA, que volvemos, es yo llamo para hacer esa llamada para poderle inspeccionar la residencia, no me contestó. Yo le envío un mensaje, no me contestó. No le pude inspeccionar la residencia, le cierro el caso y le deniego porque no puedo ver los daños. Pues mira, no habían comunicaciones en la isla. Así que Y este asunto, ajá, sí. fue otra piedra en el camino. Sí. Y este asunto ahora pienso también en el término tan corto de 60 días para que las personas solicitaran la ayuda, pero es que también como hablábamos, tanta destrucción que hubo, tantas personas afectadas que no se pueden comunicar, que no se pueden transportar de un lado a otro. Bueno, como comenté, yo soy de Añasco, pero vivo en el área sur, en Peñuelas. Yo vivo en pueblos con ñ nada más, como siempre digo, y a mí me tomó más de una semana poder pasar de Añasco a Peñuelas porque el río de Yauco se salía constantemente aún después del huracán. Así que para yo poder incluso saber si mi casa estaba bien, si había ocurrido algo, pues me tomó más de una semana. Así que sumémosle todas las otras piedras en el camino, como tú mencionas, de la falta de comunicación, etcétera. No me quiero imaginar las personas en el área central de Puerto Rico con tanto derrumbe y donde obviamente se tardó más en que pudieran llegar las autoridades. Pues definitivamente el término de 60 días no iba a ser suficiente. Sí, no, y te digo, yo visité, yo creo que
esto fue como un proyecto de historia de escuela superior, porque yo creo que en este proyecto tuve la oportunidad de visitar pueblos que jamás en la vida había visitado. Entonces, pasar precisamente por la isla y la destrucción tan terrible, porque se destruyó toda la isla, pero en el centro de la isla fue y sigue siendo terrible. Yo comentaba con una persona que cuando se desarrolló esta campaña de Puerto Rico se levanta, eso hizo también un poco de crear esta noción de que Puerto Rico está mejor y se recuperó bien rápido, pero la realidad es que se recuperaron no tan rápido, ¿verdad? Porque estuvimos bastante tiempo sin agua y sin luz, pero se recuperaron más rápido áreas más concurridas, de mayor valor turístico, pero entonces tú tenías en el centro de la isla gente que estaba clamando porque no me abandones, yo también necesito agua, necesito luz, y te estás olvidando de mí porque en San Juan, en Arecibo, en Ponce, en Mayagüez, ya las cosas, ¿verdad? Se están viendo que están progresando un poco, pero en el centro de la isla todavía tú vas a lugares en donde hay toldos azules, todavía hay comunidades en donde no hay agua, todavía hay comunidades donde no hay luz. Y eso sin hablar de los bolsillos, los llamados bolsillos de energía eléctrica. Sí, sí, sí. Entonces, Lindsay, el parte de la promoción, hay una parte que le pusimos prepárate para ayudarte y eso es parte de las iniciativas que tiene Servicios Legales. Así que me gustaría que pudieras explicar qué es eso de prepárate para ayudarte. Prepárate para ayudarte en una campaña publicitaria que comenzó ahora para la época de huracanes. La época de huracanes en Puerto Rico corre de junio a septiembre. Sabemos, ¿verdad?, que el mes más activo cuando van a pasar desastres de este tipo es septiembre. Así que queríamos desde junio ir preparando a la gente para que esté listo, esté atento y pueda preparar sus mochilas de emergencia. Algo que a mí me resulta bien curioso y peculiar es que cuando pasaron los temblores, que empezamos este año con temblores, ¿verdad? O un desastre distinto, se hizo más latente, más vigente el tener una mochila de emergencia. Pero la realidad es que uno tiene que tener una mochila de emergencia para cualquier tipo de desastre que pueda ocurrir. Nosotros vivimos en el Caribe, en un lugar donde somos la ruta de tránsito de los huracanes y eso tiene un periodo, pero los terremotos no, los terremotos pueden pasar en cualquier momento. También somos susceptibles de inundaciones, vamos, vivimos en una isla. Aquí la mayor parte de las casas están en terrenos que son susceptibles de inundación o en terrenos que son susceptibles de deslizamiento. Así que se nos ha hecho importante recalcar la importancia, valga la redundancia, que tiene tú tener tu mochila de emergencia preparada en todo momento. Entonces, vimos la necesidad de tirar esta campaña porque la gente prepara la mochila y rápido tú piensas, pues necesito agua potable, necesito comida, necesito ropa, necesito artículos de higiene personal, necesito mis medicamentos, ¿verdad? Que eso es algo que tratamos de reforzar. Pero nadie piensa en incluir en esa mochila los documentos importantes, ¿verdad? De nuestro diario vivir que nos ayudan en situaciones legales a futuro. Porque, por ejemplo, volvemos a los casos que vimos. Parte de lo que vimos en cuestión de titularidad es, yo tengo mi título, pero se me dañó. Yo tenía mi título, pero se mojó y no se entiende. O se mojó y se rompió. Entonces, tú estás en un país inoperante, que no es que tú puedes ir a la oficina de tu notario a pedirle una copia, o a lo mejor tu notario falleció y tenías que hacer unas gestiones adicionales. Así que nuestro llamado es a que en tu mochila de emergencia tú puedas integrar esos documentos importantes. En tu mochila de emergencia, en una caja plástica, en una Ziploc, algo tan sencillo como esto. Yo me traje la mía para enseñársela. Yo tengo quizás menos cositas, yo vivo alquilada, pero ahí uno puede poner su título de propiedad o su contrato de alquiler, poner una identificación con fotos, certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, pasaportes, documentos de custodia, sentencias de custodia, de divorcio, de órdenes de protección, todas esas cosas importantes que generan un conflicto legal al momento de un desastre y que tú vas a necesitar a futuro
para poder llevar tu caso. Otra cosa que incluimos ahora es que se incluyan los documentos de FEMA, las cartas que se enviaron de asignación de servicio y los recibos de en qué se invirtió el dinero de FEMA, fuera para reconstrucción o para comprar artículos de la propiedad personal. ¿Por qué? Porque FEMA tiene hasta 7 años para auditar en qué se utilizó el dinero que se le asignó a una persona en ayuda por los huracanes Irma y María. ¿Qué pasa? Si pasa un huracán ahora mismo y te daña esos documentos y en 5 años FEMA viene y te quiere auditar, pues una excusa no es que volvió a pasar un huracán y perdiste los documentos. Vas a necesitar algo para poderle probar en qué tú lo invertiste, en especial si necesitas asistencia nuevamente. Así que en la campaña estamos enfatizando mucho la protección de esos documentos vitales. Sí, sí, porque no es lo mismo que un terremoto, ¿verdad? Donde puede haber una destrucción, pues, qué sé yo, se cae el techo, se cae la casa, como hemos visto que ocurrió acá en el sur, pero quizás podría haber un acceso al documento, ¿verdad? Quizás, pero una inundación, se mete el agua, se moja todo, perdiste el documento, ¿verdad? Así que es bien importante tomar eso en cuenta. Y es cierto lo que dices de la mochila, porque yo misma recuerdo por la magnitud, ¿verdad? La categoría del huracán María, que cuando fue a pasar el huracán, pues yo sí hice, tuve como esta idea, porque para mí fue como una idea de que tenía que hacer una mochila, pero era porque, pues, en Añasco, el río sabía que se podía salir. Pero la realidad es que después de eso, 2018, nos volvimos a enfrentar a una temporada de huracanes y no se me ocurrió tener una mochila. 2019 tampoco. Ahora vinieron los terremotos, se puso de moda literalmente el asunto de la mochila y tengo dos. Y tengo dos porque claro, estoy en el sur, pero ¿verdad? Hice la asignación de buscar todas estas cositas que hacen falta, el flashlight pequeño, porque esa es otra cosa. No nos podemos volver locos metiendo cosas en la mochila que después no podamos ni cargarla. Y yo tuve que hacer ese ejercicio varias veces de sacar, en el caso de la mochila de terremotos, de sacar cosas porque no podía ni cargarla. Así que esas son cosas que también tenemos que tomar en cuenta porque la mochila es de emergencia, es que tú tienes que cargarla si hay una emergencia y salir con ella. Así que vamos, hay que poderla cargar, no podemos echar ahí ropa para 3 meses. La verdad es que una clienta bromeaba conmigo y me decía, licenciada, pero voy a necesitar una maleta. Y yo, bueno, tú haz tu mochila en donde tú entiendas mejor, porque ahora hay que incluirle también el hand sanitizer y hay que incluirle la máscara. La En pandemia, pero en época de huracanes. Así que, ¿verdad? Y revisitar la mochila también, ¿verdad? Porque uno pone unos artículos que uno tiene que revisitarlos, cambiar las baterías. Yo siempre le recomiendo a la gente que compre cosas solares, ¿verdad? También para evitar un poco la contaminación, pero, ¿verdad? Si no es una posibilidad o si no es una alternativa, pues uno tiene que revisitar esos artículos, revisitar también lo que uno pone en términos de comestibles y en cuanto a los documentos, pues hacerles copia. Otra forma de guardar nuestros documentos es guardarlos en la nube. Lo que pasa es que son alternativas, no todo el mundo es tan ducho en cosas electrónicas. Tenemos mucha gente mayor que lamentablemente fueron los que más se vieron afectados con el paso de los huracanes, que no necesariamente saben trabajar con la computadora o trabajar con la nube o trabajar con el celular, pero hay muchas alternativas. Están las Ziplocs, están las cajas plásticas, está el tomarle una foto con tu celular, está el grabarlo en la computadora, el ponerlo de la computadora, grabarlo a un disco externo o grabarlo a un pendrive o grabarlo en un CD o hacerlas todas, vamos, poco a poco, tú sabes. Mientras más copias tengamos de lo que necesitamos para podernos ayudar a nosotras y a nosotros mismos, pues mejor. Y pues siempre tener esa mochila. Yo tengo una en mi oficina, tengo una en la puerta de mi casa, tengo una en mi baúl, porque uno no sabe en qué momento la va a necesitar. No, y que en el caso de un huracán, y ya aquí estoy yo casi pensando, tenemos que tener una para huracán, una para terremoto, podría ser ese el caso, como podrías tener una sola mochila y ya, porque vamos, pero en el caso del huracán uno sabe específicamente la fecha en que comienza la temporada de huracanes, tú acabas de mencionar, comienza en junio ya, y ya vemos que la actividad de esta temporada ha sido bastante, porque ya hemos tenido
2 tormentas y no hemos empezado septiembre. Así que uno sabe cuándo va a comenzar la temporada de huracanes, así que es el momento para uno revisar que no se haya expirado nada, que tengas el agua, que tengas todo lo que necesitas. Y ahí, pues, tengo que decir que realmente no hay excusa, porque sabemos, ¿verdad? Sabemos que va a ocurrir, no es como un terremoto, pues, que nos toma por sorpresa, pues no sabemos cuándo puede ocurrir. Y me llama la atención que en términos de los documentos, has mencionado y has hecho énfasis en órdenes de protección y me gustaría que explicaras un poquito más por qué tanto énfasis en las órdenes de protección y que son parte de los documentos que uno tiene que asegurarse que tiene copia o que los tiene, ¿verdad?, en la Ziploc o en cualquier método que has mencionado para proteger la integridad de esos documentos. Nosotros le hemos dado mucho énfasis en la campaña a las órdenes de protección, porque la realidad es que cuando pasa un desastre, incluso el tribunal queda unos días inoperante. Así que si tú pierdes tu orden de protección, la posibilidad de obtener una copia en el tribunal, pues es difícil porque hay que esperar a que el tribunal vuelva a operar. Es verdad que el tribunal trata de, en situaciones de emergencia, los casos que son de violencia de género y casos de emergencia, atenderlos con rapidez, pero ciertamente es una institución que se ve afectada como cualquier otra, pierde agua, pierde luz, cierra y está inoperante unos días. Así que es bien importante que las personas que son víctimas de violencia de género tengan sus órdenes de protección, porque si se tienen que trasladar a un refugio y el agresor o agresora necesita un refugio también y llega allí, pues tú necesitas la orden de protección para mostrárselo al administrador o administradora del refugio y que esa persona que es agresor o agresora pueda ser removida a otro refugio, porque obviamente, ¿verdad?, como un derecho humano tiene derecho también a refugiarse, pero no puede estar en el mismo espacio físico que la persona agredida. Así que por eso es bien importante mantener las órdenes de protección. Igual, ¿verdad? Es bien importante por si te tienes que trasladar a algún albergue, ¿verdad?, que la puedas tener disponible. También se recomienda que tengan una foto del agresor o agresora, porque la orden sin foto, pues a veces no es tan fácil, porque necesitas reconocer al individuo en caso de que se acerque a la localidad. Otra cosa que le sugerimos a la persona es que si no tiene una orden de protección y es víctima de violencia de género en su hogar, que pueda tener disponibles números de cuarteles de la policía en donde, en caso de un desastre, que, ¿verdad?, por fin decida salir de su residencia, pueda ir, ¿verdad?, a solicitar asistencia. Otra cosa que enfatizamos es que puedan tener una mochila de emergencia quizás en la casa de un familiar o de un amigo o amiga de confianza, que puedan tener esa mochila preparada para que en caso de un desastre puedan salir de su residencia y estar preparados. Así que es bien importante la preparación en términos de esta población que está mucho más vulnerable, porque se vulnera con la situación del desastre, pero también tiene una situación de se me fue, de estar vulnerable por situaciones de violencia de género. Claro, no, y es que en realidad lo vimos, ocurrió, muchos tribunales sufrieron daño, el tribunal de Bayamón se le explotaron los cristales, el tribunal de Aguadilla también pues está bien cerca del mar y tuvo un montón de daño, tuvo mucho tiempo cerrado, el tribunal de Ponce se llenó de hongo, que también estuvo cerrado por mucho tiempo, incluso recuerdo haber escuchado que el registro de la propiedad, que ya se había estado moviendo a digitalizar todo, tuvieron que literalmente correr desde las oficinas centrales que tenían en el Departamento de Justicia en San Juan, a correr para llevar un backup de todos esos files a Mayagüez, porque, ¿verdad? Por aquello de tener la precaución, y qué bien que ocurrió así, porque el edificio del Departamento de Justicia se destruyó con el huracán María. Así que, ¿verdad?, es cierto que está ese riesgo de que no puedas tener acceso a las agencias para obtener copias, y particularmente un asunto de violencia de género donde está en riesgo tu vida, ¿verdad? Si te fueras a enfrentar a una violación a esa orden y tú no tener copia de ella. Así que me parece fenomenal que hayas identificado
ese punto particular, porque sabemos que hay muchos documentos que necesitamos tener, pero eso en específico y que puedan orientar a la población en cuanto a eso, porque incluso la misma víctima, ¿verdad? Pues no necesariamente emocionalmente está, ¿verdad? Apta para pensar en este tipo de detalle y de cosas que tiene que hacer en un desastre, porque tiene muchísimas cosas que le están ocurriendo, ¿verdad? Dentro de su situación. Así que ese esfuerzo me parece muy importante. Y la verdad es que en el esfuerzo de identificar, ¿verdad? La población que ya de por sí es vulnerable y atendemos, de tratar de buscar, ¿verdad? Dentro de esa población casos específicos y poder ir un poquito más allá. Porque también hemos pensado en las personas que tienen, por ejemplo, discapacidades o que tienen necesidades médicas individuales. En el programa nosotros estamos ahora mismo en preparación de preparar a nuestros abogados y abogadas en lenguaje de señas. Había mencionado que uno de los componentes del programa había sido el reclutamiento de abogados y abogadas a través de toda la isla. Nosotros tenemos reclutados 201 abogados alrededor de toda la isla que son para estar disponibles y dar atención en los 78 municipios. En el medio de estar dando servicio, pues nos encontramos, por ejemplo, con gente sorda o con gente muda o con gente ciega. Así que en particular con una persona sorda, pues uno tiene que saber su modo de comunicación para poder comunicarse de la forma más efectiva con estas personas que también necesitan asistencia. Así que, y en ese sentido también en preparación, le hacemos un llamado a las personas que son sordas a que también en esa Ziploc o en una cajita tengan una libreta, tengan un bolígrafo, tengan una pizarrita, que se puedan comunicar con las personas de manejo de emergencia y luego con otras personas que le vayan a asistir. Personas que tienen quizás dispositivos auditivos, que verifiquen que sus dispositivos auditivos funcionan o que apunten el modelo de su dispositivo auditivo para que en caso de que lo pierdan o se dañen por propósito del desastre, los puedan obtener nuevamente. Y ustedes dirán, pero es que Servicios Legales está dando consejos de cosas médicas, y es que FEMA también ayuda en asistencia médica y dental. Así que es importante que las personas, ¿verdad?, tengan en cuenta cuáles son sus necesidades particulares, cuáles son los equipos que yo necesito. Si yo necesito un ventilador, si yo necesito oxígeno, si yo necesito un dispositivo para poder escuchar, si yo uso caja de dientes, pero en el revolú del desastre la dejé en algún sitio que se cayó y se rompió y necesito, ¿verdad?, asistencia para esto. También pensamos en las personas que tienen animales de servicio. Es bien importante saber que cuando una persona se tiene que desplazar a un refugio, se desplaza con su animal de servicio y ningún refugio le puede decir que no. El refugio te tiene que aceptar con tu animal de servicio. Y en ese sentido, ¿verdad? Vamos más allá con la mochila. Ten en la mochila los documentos veterinarios de ese animal. Tenle agua, tenle comida, tenle petes, porque los animales también, ¿verdad?, se aburren, necesitan cosas. Así y ahora que lo mencionas en términos de animales de servicio, pero igual es la mascota. Tenemos que considerar que son parte de la familia. Es triste ver que hemos visto situaciones que se han dado no solo aquí en Puerto Rico, sino también huracanes en Estados Unidos, donde las mascotas se quedan atrás, las abandonan, los dejan incluso a veces amarrados, y eso es una crueldad. Y cuando uno tiene una mascota, un perro, un gato, a un pajarito, lo que sea, uno asume la responsabilidad de cuidar por esa mascota, así que también hay que incluirlos dentro de estos planes de emergencia, y esa mochila, así como llevamos comida para nosotros, pues debemos tener comida para ellos también. Y algo, ¿verdad? El alcohol o lo que fuera para limpiar, porque sabemos pues que también sus necesidades, etcétera. Así que tenemos que pensar en todo eso. Y según tú vas hablándonos de documentos, de la mochila, las mascotas, vamos dándonos cuenta cómo tenemos que en realidad, ¿verdad?, puntualizar en las particularidades de lo que son nuestras circunstancias para identificar realmente qué es lo que tiene que ir en esa mochila, cómo es que yo me tengo que preparar, porque claro está, no es igual para todo el mundo. Y también pienso, Lindsay, que
uno tiene que pensar en los demás. Por ejemplo, si tenemos abuelitos, abuelitas, personas, vivimos con personas mayores que no necesariamente van a estar tan pendientes por sus circunstancias, pues tenemos que asegurarnos de que ellos también tengan todo lo que necesitan en caso de un desastre y que tengan su propia mochila también. Y más ellos que tienen, ¿verdad? Podemos esperar que tengan más medicamentos y más cosas que no necesariamente tenemos nosotros. Sí, nosotros hemos realizado listas de cotejo para todo lo que se pueda ocurrir o imaginar. De hecho, menciono que en la página de Internet de Servicios Legales, que es www.servicioslegales.org, hay una parte dedicada única y exclusivamente a preparación de desastres. Y ahí hay lista de cotejos para personas con discapacidades múltiples, para personas que viven alquiladas, para personas que viven en propiedades donde son titulares. Hay listas de cómo hacer tu plan de emergencia. Es bien importante que la gente realice su plan de emergencia precisamente pensando en las particularidades individuales de cada persona. Uno debe de identificar números de manejo de emergencia, números de cuarteles, números de hospitales. Si tú eres una persona, por ejemplo, que recibe diálisis, pues tú necesitas tener contacto de otros centros en donde se te pueda dializar, porque a lo mejor durante María e Irma muchos centros tuvieron que cerrar y eso es algo que tú lo tienes que hacer semanal, así que tienes que identificar otros lugares en donde puedas recibir el servicio. Tener las listas de tus medicamentos y las dosis que tomas a diario. Tratar de pedir refill con tu médico para que tú puedas, ¿verdad? Si tus medicamentos se terminan, poder tener en lo que la emergencia se estabiliza. Es verdad que se aprobaron unas directrices en donde con el potecito de un medicamento tú podías ir a una farmacia y te resurtían, pero son cosas que uno tiene que prever para poder prepararse de la mejor forma posible. Sí, sí. Y qué bueno que mencionas lo de la lista de cotejo, porque es una muy buena herramienta. Usted puede preparar la suya para asegurarse de que no se le quede nada, y si no, pues también puede utilizar las de servicios legales que están disponibles en Internet para que coja idea, añada a lo que está ahí, dependiendo de lo que sea su situación particular. Entonces, hemos hablado de FEMA, hemos mencionado a FEMA, pero me gustaría que nos explicaras un poco, ¿verdad? ¿Cuándo es que FEMA asiste en un desastre? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de FEMA y cómo solicitamos esa asistencia? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque de momento, por ejemplo, pasa Isaías y pasa Laura y tenemos mucha gente que se ve afectada, porque, vamos, hay mucha gente que todavía vive con toldo y a lo mejor dice, mira, ¿dónde está FEMA para yo poder ir y solicitar asistencia? Y la realidad es que FEMA no está disponible todo el tiempo para cualquier tipo de desastre. FEMA es una agencia federal que se activa para desastres de fuerza mayor, en donde el gobernador o gobernadora de un estado o un territorio le pide al presidente o presidenta de Estados Unidos que declare una emergencia sobre esa área. Así que FEMA se activa cuando el presidente firma una declaración de emergencia porque un gobernador o una gobernadora se la peticionó. Cuando pasó Irma, se afectaron muy pocos municipios del este. Pero ¿qué pasa? María pasa con una semana de diferencia con Irma. Así que esas peticiones se fueron actualizando y vamos, no teníamos comunicaciones, así que poder hacer el discernimiento de cuáles áreas eran las afectadas, pues se fueron emitiendo otras órdenes para incluir más municipios, porque al principio la orden lo que incluían eran unos 10 municipios, cuando en realidad el huracán fue de tal magnitud que se afectó toda la isla, así que terminó siendo una declaración de emergencia para los 78 municipios. Y es bien importante que estén incluidos, porque si no, FEMA solamente le va a dar servicio a los municipios que están en esa declaración de emergencia. Así que ahí es cuando FEMA empieza a operar. FEMA da asistencia para propiedad personal, para propiedad estructural, para transportación, para mudanza, para gastos funerales, para asistencia médico-dental, para cuidado de niños. Así que FEMA tiene muchas posibilidades de ayuda, pero la persona cuando hace esa solicitud inicial, pues tiene que documentar cuáles son sus daños y ahí FEMA pasa a evaluar para ver qué tipo de asistencia es la que te van a brindar.
Es importante el asunto de, ¿verdad?, qué municipios están cubiertos. ¿Cómo uno puede saber qué municipios están cubiertos? Porque, por ejemplo, ocurrió con los terremotos, no toda la isla estaba cubierta para recibir asistencia de FEMA, sino los municipios específicos del área sur-suroeste de Puerto Rico. Así que, ¿cómo uno sabe si su municipio está cubierto o no? Creo que en un huracán grande, como ocurrió con María, uno pues va a pensar, es obvio, van a estar incluidos todos, pero ¿cómo podemos saber? FEMA genera un número de desastre. Por ejemplo, el número de desastre de María era el 4339 y ese va a ser el número fijo de ese desastre para todas las asistencias de FEMA. Eso se publica en la página de internet de FEMA, que es fema.gov, y también va a estar en los centros de servicio de FEMA, que comienzan como DRCs, que son centros de recuperación de desastres, y luego se convierten, como te había explicado ahorita, en CRCs, porque son centros comunitarios de recuperación de desastres. FEMA trata de hacer una transición de la agencia a la comunidad. En esos centros inicialmente, el que está es FEMA, está SBA, hay servicios legales, pero luego se van integrando otros servicios. Se incluye Cruz Roja, se incluyen, por ejemplo, servicios sociales católicos, servicios sociales luteranos, estaba Tu Hogar Renace, que también estuvo dando unos servicios al principio. Así que van haciendo unos centros comunitarios para que puedan venir otras entidades que puedan prestar servicios. Salvation Army se incluye en esas iniciativas y así, ¿verdad? Van un poquito ampliando el servicio que se le da al ciudadano. Mencionaste el tipo de ayudas que provee FEMA, ¿verdad? Pero mencionaste también SBA, y yo creo que es importante que aclaremos un poquito qué es SBA, porque incluso yo que en la oficina pues vemos casos de quiebra. Tuvimos la situación de que muchas personas, ¿verdad?, quieren envolverse con SBA porque tiene que ver con préstamos, y entonces hay que conocer la diferencia entre lo que es la ayuda de FEMA versus lo que es SBA. SBA, que es Small Business Administration, es una agencia independiente a FEMA, pero hermana de FEMA. ¿Qué pasa? FEMA da todas estas ayudas que te mencioné y unas están relacionadas con SBA y hay otras que no. Por ejemplo, los gastos funerales, asistencia médica, cuidado de niños, esas asistencias no tienen que relacionarse de ninguna forma con SBA. Pero para las ayudas de propiedad personal, de mudanza, de almacenaje, de reestructuración de la estructura física, muchas veces cuando FEMA hace la evaluación del daño que sufrió tu propiedad, te envía una carta y te refiere a SBA para que tú cualifiques con ello. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, yo no quiero pedir un préstamo, entonces desechan la carta, nunca solicitan y SBA es un paso para recibir la ayuda de FEMA. Si tú no le solicitas a SBA, FEMA no te asiste porque FEMA suelta tu caso y se lo envía a SBA. Y hasta que tú no le solicitas a SBA y SBA o te rechaza o tú decides, está bien, solicité, me dieron el préstamo, pero yo no lo quiero porque nadie te puede obligar a coger un préstamo. Pero hasta que SBA no te evalúa, ellos no le devuelven el caso a FEMA. Así que eso fue otra situación que vimos mucho. Las personas recibieron cartas de SBA, a mí no me interesa solicitar un préstamo, no lo solicito, pues FEMA nunca recuperó ese caso de vuelta. Así que en muchas ocasiones las apelaciones tenían que ir dirigidas a eso, que no tenían conocimiento, que es una agencia hermana que tenían que solicitar. SBA te va a cualificar como cualquier banco financiera. Si tú estás bajo el nivel de pobreza, SBA no te va a aprobar un préstamo. Así que la realidad es que se convierte en un paso en el trampolín para regresar a FEMA y que FEMA te pueda asistir económicamente. Pero es importante que hayas podido aclarar eso porque hubo dos problemas. O que la persona decía, yo no quiero un préstamo, y entonces, como tú dices, pues no lo solicitaban y había que cumplir con ese paso. O que se sentían que era requisito el solicitar y coger el préstamo. Entonces terminamos con mucha gente
endeudándose, cogiendo el préstamo con SBA porque pensaban que esa era la directriz. Y lo digo porque tuvimos muchas personas que dentro del contexto de la quiebra, ¿verdad? Cuando uno está en quiebra, uno no puede solicitar, coger préstamos así porque sí, uno tiene que pedir autorización a la Corte de Quiebra para uno poder solicitar el préstamo, aun cuando se trate de un préstamo de emergencia, como son los de SBA en algunas instancias. Así que teníamos muchas personas solicitando préstamos o que incluso cogieron los préstamos hasta sin pedir permiso a la Corte de Quiebra porque pensaban que esa era la única alternativa que tenían. Yo llegué a leer algunas de las cartas que enviaba FEMA donde referían a las personas a SBA y la verdad es que a veces parecía por la redacción de la carta era una redacción confusa donde daba a entender que tu alternativa era coger un préstamo. Así que me parece importante que aclaremos eso. No es que tienes que coger el préstamo, solicita para que cumpla con el requisito, ¿verdad? Pero no, ya después, pues si tú no quieres coger el préstamo, pues entonces tú vas a donde FEMA y le dices a FEMA, no, ya cumplí con este paso, ahora, ¿verdad? Dime a qué ayuda cualifico. O incluso uno se lo dice al mismo SBA, mira, yo estoy en un proceso de quiebra, yo no puedo coger un préstamo porque estoy en este proceso y tengo que pedir una autorización, y SBA emite una carta, mira, esta persona pues no cualifica para nuestros préstamos, libera el caso regresa a FEMA y entonces FEMA puede seguir con su proceso. Así que no corran a endeudarse, cumplan con los procesos, oriéntense porque están ¿verdad? El apoyo que está dando servicios legales antes de tomar esa decisión de tomar un préstamo o no, ¿verdad? Y Lisa, y me gustaría que también, y ya con esto podríamos un poco ir finalizando, pero, ¿verdad? Atender las personas con discapacidades, ¿qué recomendaciones podemos darles? Porque volvemos, son también personas con unas circunstancias bien particulares que ante un desastre, ¿qué es lo que tenemos que, ¿verdad? que tomar en cuenta? ¿A qué tienen que estar pendientes? Sí, mira, como dije antes, si es una persona, por ejemplo, que es sorda, lamentablemente en Puerto Rico no muchas personas conocemos el lenguaje de señas, así que es bien importante que tengan una libreta o una pizarra para que se puedan comunicar. Una persona no vidente, ¿verdad? Que tenga disponible su bastón, su andador. Una persona que no puede caminar, que si tiene una silla electrónica también tenga disponible una silla manual en caso de que su casa se inunde, pierda, ¿verdad? Ventanas, techo, puertas y que esa silla se dañe, pues que haya una silla manual que se pueda utilizar. Personas no videntes que tengan un radio disponible. El radio, ¿verdad? Se le aconseja a todo el mundo que tengan un radio a estación NOAA, de estos que tienen pantalla, que tengan batería o que sean solares para que los puedan tener disponibles, que tengan sus listas de medicamentos con las dosis que toman a diario y las listas de sus doctores con sus números de teléfono a mano para que cuando las cosas se estabilizan se puedan comunicar. Personas que necesitan ventiladores, pues obviamente uno tiene que planificar y prever que uno necesita una planta eléctrica. Si uno económicamente, ¿verdad? No todo el mundo se puede comprar una planta que pueda tener esa comunicación con su municipio, con manejo de emergencias para, ¿verdad? Ver cómo se puede solucionar ese problema, porque hubo mucha gente que lamentablemente falleció por la falta de luz en la isla, no tenían sus equipos disponibles. Así que es bien importante prever y es bien importante, ¿verdad?, que también nosotros tomemos en cuenta también a nuestras personas mayores y no solamente nos preparemos para nosotras, sino que también podamos preparar para ellos. Una recomendación que se le da a personas mayores es que también piensen en la posibilidad de darle una llave de su hogar a una persona de confianza. También hacer relaciones con otras agencias. Tienes el número de manejo de emergencia y eso está perfecto, pero también con miembros de la comunidad, líderes y lideresas comunitarios, si participan de alguna iglesia, con miembros de su iglesia, con amigos, amigas cercanas, un vecino cercano que te pueda incluir, ¿verdad? En medio de una emergencia, que pueda pensar, ¿verdad?, que tú estás ahí, que tienes unas necesidades especiales y que te puedan asistir al momento de que pase un desastre.
Pues yo creo que hemos podido cubrir, a grosso modo, todo lo que tenemos que estar pendiente para enfrentarnos a un desastre como un huracán. Sí me gustaría, Lince, que pudieras repetir cómo podemos contactar a servicios legales, la página de internet nuevamente para que, ¿verdad?, todos los que nos escuchan pues puedan tomar nota de eso, y aprovecha también para cualquier comentario adicional, conclusión final que quieras compartir con nosotros. Quería mencionar sobre cualificación, ¿verdad? Para nosotros poder cualificar a una persona, tiene que ser una persona mayor de edad, ciudadano americano o residente legal que tenga, ¿verdad?, permiso de residencia. Es importante, ¿verdad?, que esté, obviamente lo vamos a cualificar bajo los niveles de pobreza, para cualificar para el programa o para cualquier otro servicio, porque como dije, nosotros somos una entidad que sirve en casos civiles y administrativos. Pueden llamar al 1-800-981-5342, 1-800-981-5342. Ahí, ¿verdad? Se les va a cualificar económicamente, se le va a hacer una entrevista telefónica y se le va a asignar a la oficina más cercana a su pueblo de residencia. En el caso, ¿verdad?, de este proyecto específico que atendía personas afectadas y atiende personas afectadas por los huracanes Irma y María, pues nosotros atendemos en toda la isla. Cuando una persona tiene una necesidad particular o tiene un problema de movilidad, nosotros podemos llegar incluso a la casa de esa persona, porque tenemos abogados y abogadas que están comprometidos y comprometidas con el proyecto y están disponibles para poder llegar hasta donde la persona lo necesite. Tenemos una página de internet, es servicioslegales.org, ahí están las listas de cotejo, hay forma también de solicitar el servicio por internet. Yo en particular siempre he dado mi número de teléfono, a mí no me molesta que me llamen, yo siempre le digo a los centros con los que hemos establecido enlaces e incluso a los clientes, yo estoy aquí para esto, yo trabajo todos los días, fines de semana, cuando me necesiten yo estoy ahí, así que mi teléfono es 787-929-2129, ese es el número del programa, ahí me pueden encontrar a cualquier hora. Lindsay, te agradezco porque definitivamente el trabajo que estás haciendo a través de la Corporación de Servicios Legales ciertamente es necesario. Surge por ¿verdad?, la experiencia que tuvimos con los huracanes Irma y María, pero definitivamente es algo que hacía falta, porque como llevamos diciendo en toda esta programación, nos enfrentamos a esto todos los años, y unos años tenemos suerte de que no ocurre nada que tengamos que lamentar, pero definitivamente pues siempre está ese riesgo ahí. Yo espero que podamos pasar con ficha esta temporada que estamos ahora viendo su pico ahora en septiembre. Esperemos que... Perdóname que te interrumpa, que me parecía que había invertido un número, en el mío es 969-2921, que lo invertí, 787-969-2921, ese es mi número de celular. Pues tomen nota. Una cosa que quería añadir a los abogados y abogadas que nos están escuchando, que les interese pues participar de estos servicios y ofrecer ayuda, ¿verdad?, servicios legales pro bono a través de la Corporación de Servicios Legales, pues pueden comunicarse también. Pues nosotros ciertamente tenemos esa obligación ética de servir a la comunidad. Y les digo que soy parte de ese programa. Hemos ido a Barranquita, hemos ido a Orocovis, conocemos mucha gente linda, ayudamos, ¿verdad? Y les podemos orientar en distintos temas, muchas personas que en realidad pues no conocen y que tienen tanta necesidad, así que los invito a que se comuniquen con servicios legales para que puedan formar parte también de ese grupo de abogados y abogadas, que somos muchos y queremos ser más, para que podamos continuar, ¿verdad?, con este servicio a la comunidad que es tan importante. Así que yo creo que nos podemos despedir. Lindsay, te agradezco que hayas estado disponible para nosotros y traernos toda esta información que ciertamente es muy valiosa y que tenemos que tenerla en cuenta ahora comenzando el mes de septiembre. Así que gracias, Lindsay.
gracias a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que definitivamente tenían que ayudarnos a compartir esta programación. Así que nada, nos despedimos. Buenas noches a todos y todas. Los esperamos el próximo jueves con otro tema, así que sintonicen el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.